Ratito para hablar con vosotros de otro nuevo tema de marketing. Concretamente, hoy cerramos este ciclo de los Halloween e-commerce days en los que nos hemos ido fijando en una serie de detalles relacionados con las plataformas de e-commerce y con los criterios de elección de plataformas, etcétera, que hoy espero que ya acabaremos de repasar y dejaremos bien claro. Y sin más, pues me voy a meter en harina. Animaros, como siempre, a que participéis y a que nos compartáis cualquier duda o pregunta o curiosidad que podáis tener con el tema. Bien, el tema ya lo ha presentado mi compañera Ana. Son los 10 tips o preguntas o cuestiones o aspectos clave a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra plataforma de e-commerce. Antes de empezar, siempre hacemos un pequeño repaso muy rápido en un minuto, pues por si alguno de vosotros no conoce Integra, tener claro que, pues como veis aquí, abarcamos 3 áreas de servicio clave desde el departamento de marketing, la parte de marketing estratégico y negocio digital, la parte de CRM y la parte de marketing automation. ¿De acuerdo? Y sin más, hacer esta conexión con los webinars que han precedido a este, relacionados todos con el mismo tema y que podéis consultar o volver a ver en cualquier momento. El primero centrado en Shopify y sus nuevas funcionalidades, las novedades de Drupal Commerce y el que os presentó mi compañera María ayer sobre las mejores plataformas para las tiendas online, para los e-commerce. Entonces, precisamente conectando con esa presentación de cuáles son las mejores plataformas, pues puede haber alguno de vosotros que tenga la duda de, bien, de acuerdo, me has hablado de una plataforma, pero ahora ¿cuál elijo? ¿Cuál es la que mejor encaja con las necesidades de mi e-commerce o cómo puedo decidir entre todas? Y eso es lo que voy a intentar ayudaros a ver hoy. Entonces, sin más, vamos a centrarnos inicialmente en una idea central y es esto, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de elegir? Probablemente, intento ponerme en vuestro lugar, quizá alguno de vosotros pues tengáis una empresa, un negocio, estéis pensando en empezar a vender en internet o quizá ya tengáis una tienda online pero queráis ampliarla, mejorarla, se os esté quedando pequeña entre comillas en cuanto a funcionalidades y una serie de proveedores vengan o vengamos a veros hablando de e-commerce, de Magento, de PrestaShop, de Drupal, de Orocommerce, de un montón de marcas, todas probablemente muy buenas según el discurso de quien nos las presente, con distintas funcionalidades, con distintos precios, con distintas tecnologías, etcétera. Y es probable pues, que para el no experto, incluso a veces para nosotros mismos, pues sea difícil discernir, bueno, con cuál lo hago, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos claro es la plataforma idónea es la que mejor encaja con vuestras necesidades. Todas las plataformas de las que voy a hablar hoy o de las que han hablado mis compañeros en las sesiones anteriores son magníficas plataformas. Cualquiera de las marcas que saldrán luego, Magento, PrestaShop, Drupal, WordPress, etcétera, os pueden permitir tener una muy satisfactoria solución de e-commerce. No obstante, no todas las necesidades de cada empresa, de cada negocio, de cada cliente son las mismas y sí que es cierto que determinadas plataformas encajan mejor con algunas necesidades. Y por eso es esencial que cuando vayáis a decidir sobre la plataforma de e-commerce que os conviene, os hagáis una serie de preguntas. Y con ese juego de pregunta-respuesta podréis, por vuestros propios medios, llegar a la conclusión de cuál es la plataforma correcta, sin necesidad de sucumbir al discurso comercial de todos los que vengamos a vuestro alrededor ofreciéndoos plataformas. Entonces, la idea de este seminario, de esta pequeña pildorita, es esto, daros la información y el criterio para que decidáis por vosotros mismos, para que todo lo que os contemos los demás os encaje. Vamos, son 10 tips, vamos a verlos directamente. Primera cuestión que nos tenemos que preguntar, la que tiene que ver, y por eso la he puesto la primera, quizá es la que más de cerca os toca o nos toca a muchos, los aspectos económicos. Hagámonos preguntas de este tipo. ¿Cuál es el presupuesto de que dispones o de que dispongo? ¿Conoces los costes indirectos de las plataformas? ¿Estás dispuesto a pagar una comisión por las ventas de tus productos? ¿Por qué estas preguntas? Porque
lo que nos cuesta una plataforma de e-commerce no es únicamente el presupuesto con el que nos viene un proveedor. Oye, pues esto hacerlo en WordPress te va a costar 6.000 euros, o en Magento 8.000, o en Drupal 5.800. Y vemos ese número y a veces caemos en la comparación simplista de, bueno, pues si todas me parecen correctas y este es el más barato, pues tira con este. Puede ser una decisión correcta. Pero una plataforma de e-commerce tiene bastantes costes indirectos. Por ejemplo, los costes de licencia. Hay plataformas que son gratuitas y hay plataformas en las que tendremos que pagar un canon mensual por tener nuestro e-commerce en esa plataforma. También hay plataformas, generalmente las gratuitas, que no nos van a cobrar nada por una venta, y hay otras plataformas en las que vamos a tener que pagar una comisión de cada venta que hagamos. Y por eso dice ahí, ¿estás dispuesto a pagar una comisión por las ventas de tus productos? Incluso hay costes indirectos incluso más difíciles de apreciar. Por ejemplo, pues una plataforma como WordPress nos puede dar un presupuesto aparentemente muy económico, pero puede acabar suministrándonos una plataforma de e-commerce con una web llena de plugins que cuando la publiquemos en un servidor pues vaya muy lenta y descubramos que para que esa web tenga una velocidad correcta necesitamos un servidor con altas prestaciones y por lo tanto tengamos unos costes mensuales de hosting más elevados, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar tener todos estos costes indirectos tenidos en cuenta globalmente. En este caso, y lo voy a hacer en cada una de las preguntas, os mostraré esta imagen con los principales plataformas de e-commerce analizadas y estas caritas de abajo más sonrientes o más tristes, intentando indicar cuál es el grado de idoneidad de cada una de las plataformas respecto al criterio que estamos analizando. Entonces, en este caso, pues como os comentaba, probablemente un presupuesto para una plataforma de e-commerce realizado en base a WooCommerce o en base a Magento, incluso a PrestaShop, pues puede que nos parezcan los más económicos, tanto por los costes de desarrollo de la propia plataforma, como pues porque no tengan costes de licencia o costes de comisiones, ¿no? En un caso intermedio podrían estar probablemente BigCommerce, Shopify o Drupal, aun con distintas características y estilos. Es decir, en Drupal no vamos a tener ningún coste de licencia ni ninguna comisión, y en Shopify, por ejemplo, sí que los vamos a tener, pero a cambio el coste de desarrollo de un e-commerce en Shopify va a ser más económico que probablemente, en promedio, que el de Drupal. Entonces, al final, pues probablemente los presupuestos no se llevarían mucho uno con el otro, igual que con BigCommerce. Bueno, y de las que presentamos, pues Salesforce probablemente sería el caso de la plataforma que tendría un presupuesto más elevado, aunque pues tiene otras ventajas que probablemente lo compensan, ¿no? Pero bueno, insisto, veréis caritas sonrientes y tristes. Como acabo de decir hace un momento, a la vista de esta slide se podría pensar, ¿entonces Salesforce no es una plataforma recomendable porque es muy cara? No, ese no es el mensaje. Desde el criterio estrictamente económico, Salesforce probablemente va a ser el presupuesto más elevado. Pero bueno, también nos va a dar prestaciones que no nos van a dar las otras. Entonces, en función de las características que necesite nuestro negocio, quizá Salesforce sea la plataforma idónea. Vamos con el segundo criterio. Muy importante, hablemos de seguridad. Y al hablar de seguridad, preguntémonos cosas como, ¿nos preocupan los ciberataques? ¿Nos preocupa que un hacker ataque nuestra web, nuestra plataforma de e-commerce? ¿Cuánto dinero pierdo cada día que mi e-commerce esté caído por un ataque? Claro, probablemente si tengo 5 pedidos al mes y no son muy grandes, pues en un momento dado tener la plataforma caída un par de días mientras recupera la copia de seguridad, pues no sea muy grave. Sin embargo, si vendo decenas de miles de euros cada día, pues tener la web para 2 días me supone una pérdida muy grande, además de que probablemente todos esos clientes que van a mi web y no pueden comprar, pues se vayan a la competencia y luego me cueste un montón volver a recuperarlos. E incluso tengamos en cuenta, quizá guardamos datos sensibles de nuestros clientes en nuestra plataforma de e-commerce. No pensemos necesariamente en que nuestro e-commerce sea un e-commerce de venta de, yo qué sé, de calzado o de textil. A lo mejor es un e-commerce con datos médicos de los clientes o con otro tipo de datos sensibles. Entonces, en esos casos,
un ciberataque es incluso más grave dentro de que siempre es una situación de máxima gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a seguridad, de nuevo, tenemos aquí nuestro esquema de caritas sonrientes o tristes y pues podríamos ver que probablemente las plataformas más seguras sean Shopify, Salesforce y Drupal, sigan teniendo un grado de seguridad correcto tanto BigCommerce como Magento y no es que sean plataformas inseguras, pero tienen más brechas de seguridad o es relativamente menos complicado atacarlas, pues PrestaShop y WooCommerce, ¿de acuerdo? Entonces, pues, de nuevo, no significa que nadie que tenga un comercio online con PrestaShop diga, oh, estoy en riesgo de que me ataquen, mi plataforma no tiene la seguridad correcta. Todas son seguras, pero normalmente una plataforma de e-commerce en PrestaShop o comparada con una en Drupal o en Shopify, pues es un poquito más fácil de atacar o es un poquito más probable que tengamos problemas de seguridad. Tercera pregunta o tercer factor que tenemos que tener en cuenta, el de la escalabilidad. ¿Y qué es esto de la escalabilidad? Pues tiene que ver con preguntas como esta. Por ejemplo, las funcionalidades que tengo ahora en mi e-commerce ¿van a ser siempre las mismas o quizá pretenda incorporar nuevas funcionalidades? A lo mejor ahora no admito devoluciones, pero el día de mañana sí que tendré que admitirlas. A lo mejor ahora mi plataforma de e-commerce está en un idioma, pero mañana va a tener que estar en 4 o 5. A lo mejor ahora solo trabajo con una divisa que es el euro, pero mañana quiero vender también en dólares. A lo mejor ahora se conectan pocos usuarios y tengo unos poquitos productos en el catálogo, pero el día de mañana voy a tener un catálogo muchísimo más grande y voy a tener picos de tráfico en momentos como, yo que sé, un Black Friday, por ejemplo, brutales. Bueno, todo esto tiene que ver con la escalabilidad. No pensemos solo en mi situación actual, a lo mejor para un e-commerce recién abierto, con muy poquitos productos y con poco tráfico, la plataforma idónea es X, pero si yo preveo que voy a hacer unas inversiones en publicidad, que voy a difundir esta plataforma y que espero captar rápidamente bastantes clientes, ese traje a medida se me puede quedar pequeño muy pronto. Entonces, pensemos si realmente la escalabilidad es una necesidad para nuestro negocio y juzguemos las distintas plataformas de e-commerce bajo el criterio de escalabilidad, ¿de acuerdo? Y en ese caso, pues probablemente la plataforma que pueda dar algún problema de escalabilidad más detectable sea WooCommerce, como veis ahí con la carita más triste, está en una situación intermedia PrestaShop y sin embargo el resto de plataformas que estamos evaluando pues son perfectamente escalables y pueden crecer a medida que crece tu negocio sin ningún problema. Insisto, todas pueden hacerlo. O sea, que nadie piense que no va a poder hacer crecer su plataforma WooCommerce o que no va a poder incorporarle productos nuevos o que no va a poder incorporarle nuevas funcionalidades, que si mañana quiero hacer una pre-reserva en los productos no voy a poder. Casi todas las funcionalidades son posibles en todas las plataformas. Simplemente que en unos casos son más o menos difíciles o puede tener un mayor coste o puede haber algún caso en el que no funcionen bien o pueden requerir alguna personalización más, etcétera, etcétera. Bien, cuarto criterio, el de las integraciones. ¿Qué es esto de las integraciones? Al final, las integraciones son la conexión de la plataforma de e-commerce con otras piezas del ecosistema digital de la marca o de la empresa. Normalmente, las tres más habituales son estas que aparecen en estas preguntas. La conexión de la plataforma de e-commerce con mi plataforma de ERP, la conexión con la plataforma de CRM e incluso una integración con una plataforma de marketing automation, ¿de acuerdo? Aunque son posibles muchas otras integraciones, pues hasta con plataforma a lo mejor no con el ERP entero, sino solo con la parte financiera de cobros y pagos o, bueno, muchas otras. De nuevo, desde este criterio, pues hemos hecho esa simplificación y la plataforma que puede tener un poquito menos sencillo el tema de integraciones probablemente fuera WooCommerce. Cuando hablo de WooCommerce, en realidad debería hablar de WordPress, porque WooCommerce
en realidad no es una plataforma, es un plugin de WordPress, ¿de acuerdo? Pero bueno, como es la marca comercial que todos vais a conocer y probablemente con la que se van a presupuestar plataformas de e-commerce, pues la estamos utilizando como tal. El caso es, WooCommerce un poquitín menos sencillo. En PrestaShop, BigCommerce y Magento, pues de nuevo las integraciones son bastante posibles, pero bueno, pues pueden requerir algo más de parametrización, podemos requerir, en algunos casos cuando la cara que mostramos no es muy feliz, no significa que la integración no vaya a ir fina y vaya a ser perfecta, sino que simplemente a lo mejor requiere más programación, requiere un equipo más específico, más especialista, que no siempre es fácil de localizar o que a lo mejor simplemente nos va a pasar una factura por sus horas un poco mayor, pues porque al final cuanto más especializado esté un equipo, pues muchas veces menos oferta o menos disponibilidad hay. Y, o porque a veces simplemente son integraciones que pueden llevar más tiempo, que pueden requerir un plazo más largo. En ese sentido, pues fijaos, prácticamente lo podríamos presentar al revés. Una integración de WordPress, WooCommerce con determinados ERPs, pues a lo mejor solo nos fuerza a instalar un plugin y entonces es súper rápida, pero descubrimos que integra una serie de parámetros o de variables básicas y si nosotros necesitamos una personalización a partir de ahí, pues a lo mejor ya no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso, de nuevo, insisto, que lo de las caritas es una simplificación que tiene una explicación por detrás, pero que si estáis en un caso real de, oye, tengo un presupuesto aquí de integración con Magento que me interesa, pero he visto que a lo mejor la integración futura con un CRM no es tan fácil, bueno, conviene entrar en el detalle y conocer los porqués de esta carita no tan alegre, ¿no? Y en el otro vértice, pues las integraciones en Shopify, en Drupal y en Salesforce, pues probablemente van a ser las más satisfactorias, las que se puedan personalizar mejor, las que se puedan hacer a la medida del cliente y las que además van a tener plazos más cortos y resultados más satisfactorios. Bien, criterio número 5, el de estabilidad. Entroncaría con preguntas como: ¿tu plataforma funcionará siempre que la necesites? ¿Puedo tener grandes picos de visitas o picos de demanda en los que a lo mejor mi plataforma no funciona tan bien como me gustaría? Y sobre todo, ¿cuánto me afectan esos fallos? Si cuando tengo muchos usuarios conectándose por canales diferentes, a veces mi plataforma tarda un poco a responder o puede llegar incluso a pararse o a colgarse, ¿eso cuánto me afecta? Tengo una gran pérdida, recupero a esos usuarios, mis clientes tolerarán un fallo puntual y volverán a intentarlo una hora después y finalizarán la compra, o se irán a comprar ese producto o ese servicio a otra plataforma diferente. ¿De acuerdo? Bueno, desde el criterio de estabilidad, pues ahí tenéis de nuevo el análisis que hemos hecho. Probablemente las más robustas o las más estables, de nuevo, sean Shopify, Salesforce y Drupal, y las que tienen detectados problemas puntuales de estabilidad, o tanto por la casuística que hemos manejado como pues por lo que los propios usuarios detectan, y porque incluso tiene su porqué técnico, pues puedan ser PrestaShop y WooCommerce, que quizá están orientadas a negocios un poco más pequeñitos o a catálogos algo más limitados, o acceso por un número de canales no tan grande como las otras, ¿vale? Pero que, como hemos visto al principio, pues tienen su compensación por otros aspectos, como el lado de presupuesto o, como veremos enseguida, por la sencillez de manejo. Seguimos avanzando con los criterios y hablamos del equipo técnico. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay empresas que disponen de un equipo técnico que puede encargarse del mantenimiento de la web, al que le puedo encargar una parametrización o una personalización o la programación de una funcionalidad específica, y en otros casos, pues el equipo técnico a lo mejor soy yo mismo dueño de la empresa, o son empresas con equipo mucho más pequeñito, que además está muy comprometido con las tareas de producción, comerciales, de distribución, logísticas, administrativas, etcétera, y tampoco tiene mucho tiempo para dedicar a la página web. Y esto es importante. Hay plataformas de e-commerce que van a requerir
la intervención de un equipo técnico constante y otras en las que prácticamente el propio usuario pues puede hacerse casi todo. Y de nuevo, ese equipo técnico, aunque no lo tenga en la empresa, pues puedo subcontratarlo y me va a funcionar perfectamente, pero evidentemente va a tener un coste que debo tener en cuenta. Entonces, bueno, ahí se presentan este tipo de preguntas. ¿Dispones de un equipo de técnicos para mantener la plataforma? ¿Tu equipo técnico eres quizá tú mismo? ¿Tienes un buen partner en el que puedas confiar que siempre que necesites cambios o mejoras te vaya a ayudar? Bueno, y de nuevo, pues fijaos, en este caso, la carita más sonriente sería WooCommerce, pues porque en WordPress, incluso en Shopify también, pues casi el usuario se puede hacer por sí mismo casi todo, ¿de acuerdo? O por lo menos las acciones más corrientes del día a día. En un punto intermedio estaría BigCommerce y claramente en PrestaShop, en Magento, en Salesforce y en Drupal, pues lo normal es que para hacer las actualizaciones, para incorporar funcionalidades nuevas, para hacer personalizaciones, etcétera, se recomienda que dispongamos de un equipo técnico o que acudamos a un especialista que conozca bien la plataforma por dentro y que pueda hacernos esa serie de cambios con seguridad. Criterio número 7, la personalización. ¿En qué estamos pensando? Pues lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿me vale con soluciones estándar o necesito un grado de personalización alto para mi e-commerce? Mi modelo de negocio es muy peculiar. Tengo un modelo de negocio que tiene más pasos, que implica más canales, que tiene una verificación, que da muchas opciones al cliente, que además se basa en una característica diferencial que he ideado yo y que por lo tanto solo la tengo yo y las plataformas habituales de e-commerce no están pensadas para él. A lo mejor lo que la competencia hace en 2 pasos yo lo hago en 3 porque introduzco algún factor adicional. Bueno, es posible y de hecho no es tan raro que las soluciones estándar que nos ofrecen las plataformas de e-commerce pues nos fuercen un poco a adaptar nuestro modelo de negocio a ellas y que no estemos cómodos con esa adaptación y lo que nosotros queramos sea una plataforma de e-commerce absolutamente personalizada a nuestro negocio tal y como lo tenemos pensado. Si ese es el caso, pues de nuevo veremos que las distintas plataformas se adaptan mejor o peor. Fijaos, aquí no hay ninguna carita triste, es decir, todas las plataformas de e-commerce que estamos analizando son, podríamos decir, plenamente o casi plenamente personalizables y únicamente hay un par de caras un poco menos alegres en el caso de WooCommerce y de Magento, en el que esas personalizaciones pues nos pueden dar un poquito más de conflicto, pueden tener alguna rigidez más, etcétera, etcétera. Podéis pensar quizá en el caso de WooCommerce, pero si tiene una comunidad de desarrolladores tan grande y seguro que cualquier cosa que yo necesite, ya otros lo han ideado 1000 veces. Sí, y es cierto, pero probablemente nos veremos forzados a instalar plugins desarrollados por gente muy lejana a nosotros, que además por ser tan personalizados están muy diseñados a la medida de otro negocio que no es el nuestro y que si no encajan perfectamente con lo que tenemos pensado no van a ser tan fáciles de adaptar, pues porque al final nos tendríamos que meter en el código desarrollado por un tercero y eso no es tan sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en WooCommerce tendremos un catálogo de soluciones amplísimo, pero eso no significa que encontremos la solución perfecta para nuestro negocio. Y Magento pues tiene otra serie de dificultades técnicas que hace que las personalizaciones sean posibles, pero no sean tan sencillas. Bien, criterio muy importante de facilidad de uso. Por cierto, cada criterio tiene un número, van en un orden, pero no es el orden de importancia, ¿vale? No, aunque el primero haya sido el de economía y luego hayan ido decalando el resto, no me refiero, no estoy intentando presentarlos de mayor a menor importancia o de mayor a menor prioridad. Bien, desde el punto de vista de la facilidad de uso, pensemos quién va a manejar ese gestor de contenidos, ese CMS. Quien lo va a hacer tiene unos mínimos conocimientos técnicos, incluso tiene tiempo para aprender en el caso de que no tenga esos conocimientos técnicos. Yo lo pienso en mi propia situación. Yo no soy un técnico. A mí manejar determinados CMS pues me resulta bastante arduo o necesito constante apoyo de un técnico que me vaya indicando los pasos a dar. Incluso a lo mejor si no estoy entrando constantemente en el CMS, pues a lo mejor de una vez para otra ya no recuerdo dónde estaba cada cosa en el menú o cómo se hacía determinado cambio que no es tan obvio. Bueno, pues hay plataformas que son muy intuitivas, muy sencillas,
como digo yo a veces, que están pensadas para tontos como yo, ¿de acuerdo? Y que cualquiera puede manejar, y otras pues que no son tan user-friendly o que están pensadas para el usuario un poquito más experto o más técnico. Desde ese punto de vista de sencillez de manejo, destacarían como las más sencillas de manejar Shopify, WooCommerce y Magento. Tienen un grado de sencillez intermedio de las analizadas BigCommerce y Drupal, y serían un poquito más arduas pues tanto PrestaShop como sobre todo Salesforce Commerce. O sea, dentro de que ninguna requiere hacer un máster para manejarla, ¿de acuerdo? Pero bueno, es probable que si alguien acostumbrado a manejar WordPress y WooCommerce de repente se introduce en Salesforce Commerce, pues de buenas a primeras pueda tener un cierto shock, ¿no? Ostras, esto es mucho más complicado. Luego las cosas son complicadas hasta que sabes manejarlas, ya sabes. Bien, casi último criterio, muy importante, el SEO, la optimización en motores de búsquedas. ¿Qué importancia le das al SEO? ¿Tienes muchos competidores? ¿Necesitas un buen posicionamiento? Claro, si yo vendo un producto en un mercado con poca competencia, pues puedo tener la seguridad de que las búsquedas que haya en Google de productos similares al mío, muchos van a acabar en mi e-commerce, porque al final no estamos tanta gente ofreciendo ese producto. Pero si ofrezco un producto que tiene una elevada competencia, donde hay decenas, cientos o miles de oferentes en Internet, es clave que mi e-commerce esté bien posicionado y que, por lo tanto, muchas de las búsquedas en los buscadores lleguen a mí. Si no, al final, pues voy a haber montado la plataforma de e-commerce para nada. ¿De acuerdo? Es importante tener esa visión. No basta con hacer una plataforma de e-commerce y subirla a la red. Con esto los pedidos no van a llegar solos. Hay que hacer una serie de acciones paralelas para atraer tráfico a ese e-commerce. Y una de ellas es que el e-commerce posicione bien en los buscadores. Entonces, desde un punto de vista SEO, las plataformas que más fácil nos van a poner el trabajo de posicionamiento y que nos van a ofrecer un resultado más satisfactorio probablemente sean WooCommerce, como WordPress, Magento y Drupal, y el resto, en este caso, veréis que no hay ninguna carita triste, ¿de acuerdo? Solo hay caras intermedias. Bueno, pues porque Shopify, PrestaShop, BigCommerce y Salesforce no es que tengan malas características SEO, sino que no destacan por ello, ¿vale? En este caso, diríamos que el nivel general es bueno, pero es excepcionalmente bueno en WordPress, Magento y Drupal, ¿de acuerdo? Y por último, y este es el último tip, ya no vamos a dar un criterio adicional, sino lo que voy a intentar es presentaros una visión de conjunto, porque claro, hemos analizado factores de manera individual, pero a lo mejor os he liado más de lo que estabais al principio, de decir, bueno, pero me está diciendo que desde el punto de vista económico es mejor esta, pero desde el punto de vista de seguridad esta otra, y desde el punto de vista de escalabilidad esta. Bueno, y al final, ¿cuál es mejor, no? Bueno, pues la respuesta final es que no hay una plataforma idónea, sino una plataforma, como decíamos al principio, que encaje mejor con vuestras necesidades. Mirad, yo os animo a que cuando os enfrentéis a la decisión de elegir entre una plataforma de e-commerce, intentéis hacer un diagrama parecido a este y una ponderación y unas cuentas conforme a vuestras necesidades. Claro, aquí podríamos, desde este punto de vista muy simplista, podríamos decir, bueno, pues voy a contar la que tenga más caritas sonrientes. Que a lo mejor, pues no he hecho la cuenta, pero me da la sensación de que si cuento caritas sonrientes, la que gana aquí es Shopify. ¿Significa eso que sea la mejor? No, porque a lo mejor hay otra que tiene menos caritas sonrientes, pero que tiene 2 o 3 caritas tristes. A lo mejor me interesa que tenga más caras intermedias. Y si no queremos hacer una cuenta tan tonta, porque lo que estoy haciendo es simplificarlo en exceso, podemos hacer cosas como, vamos a ver, voy a dar un criterio. Para mí, ¿qué es más importante? La economía, las integraciones, el equipo técnico. Pues a lo mejor, mira, yo no voy a necesitar integraciones con mi CRM. Venga, pues fuera ese criterio. Y el SEO no es importante para mí, pues porque yo vendo un producto que solo lo vendo yo. Pues venga, pues fuera el SEO. Y entonces ya empezamos a contar caritas sonrientes con menos filas, ¿de acuerdo? E incluso puedo decir, venga, y la escalabilidad, la estabilidad y el equipo técnico son importantes para mí, pero de esas tres la más importante es la estabilidad. Bueno, pues a lo mejor lo que debo hacer es ponderar esto como números, decir, mira, pues donde veo hay una carita triste voy a poner un 4, donde veo una carita neutra voy a poner un 7 y donde veo una carita sonriente voy a poner un 10.
¿de acuerdo? Y además le voy a dar un criterio de ponderación a cada uno de estos factores y voy a decir que para mí sobre 10 la economía puntúa 8, la seguridad puntúa 10, la escalabilidad y las integraciones puntúan 5 y el SEO puntúa 7, yo qué sé. Y con eso puedo traducir todo esto a números y tomar una decisión, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo analíticos o de lo impulsivos que seamos, pues podremos decidir de una manera u otra. Pero, sí insisto, nos conviene tener en la cabeza al menos un mecanismo de decisión que se inspire en esta serie de criterios. Es decir, cuando al final tenga encima de la mesa 4 presupuestos, uno con WooCommerce, uno con Drupal, uno con PrestaShop y uno, yo qué sé, con Magento, pues que nos hagamos esas preguntas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la economía, esta es la más barata, pero ten en cuenta que esta es más segura y, sin embargo, si lo quiero conectar con mi plataforma de CRM, cosa que tenía pensado hacer el año que viene, pues con esta voy a tener más problemas. Ay, fíjate, y esta es la que mejor posiciona. Y con todo eso tomemos una decisión informada, ¿vale? Y podamos elegir la plataforma que a lo largo de la vida de ese producto pues nos va a dar mejores prestaciones. Y esto es todo lo que quería contaros. Espero no haberme pasado de la hora y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosita que queráis comentar. Sí, como os decía al principio, disponéis de un panel de preguntas a la derecha donde podéis escribir la duda que tengáis a Dani. En este caso, Dani, estoy leyendo la felicitación de una persona que es sobre todos los seminarios de esta semana y luego se la trasladaremos también al resto de los ponentes. Muchas gracias. Sí, y otra persona también nos pregunta que en qué nivel podemos tener confianza o seguridad de que a más inversión en una plataforma vamos a vender más. Buena pregunta. Vamos a ver, vuelvo a este panel, ¿de acuerdo? Evidentemente, sí, eso es una duda que podemos tener, claro. Tengo aquí 2 presupuestos, me voy a la primera línea, ¿de acuerdo? La economía y veo, fíjate, WooCommerce una cara sonriente y yo qué sé, y Salesforce una cara triste. Ah, pues el presupuesto de Salesforce es más grande. Si invierto en Salesforce, ¿venderé más? Ojo, no. O al menos eso no significa que con certeza vayas a vender más. Una plataforma con un presupuesto mayor probablemente lo que tendrá es mejores prestaciones en el resto de líneas, pues será más segura, más escalable, requerirás menos equipo técnico, posicionará mejor, será más fácil de manejar, pero las conversiones en la plataforma dependen, por una parte, de factores inherentes a la empresa. Si soy el más caro con diferencia del mercado y mi propuesta de valor no es muy sólida, pues da igual el e-commerce que tenga o la inversión que haga, que probablemente no voy a convertir bien. Y sobre todo, cuando os planteéis un presupuesto de marketing y digáis quiero vender en Internet, dividid el presupuesto de marketing y tened muy claro que la inversión que vais a hacer en la plataforma de e-commerce no sea el total de vuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque siempre ponemos un ejemplo muy sencillo, pero que creo que será ilustrativo. No basta con que yo ponga muy bonito el escaparate de mi tienda, tengo que lograr que mucha gente pase por delante. Bueno, pues con una plataforma de e-commerce no basta con tener una bonita tienda online, sino tengo que atraer tráfico. Y ese tráfico lo atraigo con estrategias como el SEO, por ejemplo. Bien, bienvenido a que mi e-commerce posicione bien, pero a lo mejor tengo que hacer campañas en Google, o a lo mejor tengo que hacer campañas en redes sociales, o a lo mejor tengo que hacer campañas offline y tengo que preparar MUPIs o carteles en la calle, da igual. La cuestión es tener en cuenta que la plataforma de e-commerce va a ser probablemente el centro de vuestro ecosistema de marketing digital, pero no va a ser la única pieza. Y reservad algo de presupuesto para las estrategias que van a atraer tráfico que querremos que convierta en esa web. Si gastáis el 100% del presupuesto en la plataforma y no os queda nada de presupuesto para hacer un triste anuncio en Facebook, pues lo jugaréis todo a la carta de que los usuarios busquen en Google, os encuentren, los fidelicéis y repitan. Cosa que puede pasar, pero que es menos probable que pase que si podéis invertir algo de presupuesto en acciones de captación. Espero haber respondido con eso a la pregunta.
Pues sí, seguro que sí. De todas formas, como lo recibirán un email en un ratito con la presentación y la grabación y tu dirección de contacto, si surgiesen Sí, más dudas. Luego, por otra supuesto. persona pregunta, que aunque nos pasamos un poco de tiempo, me parece interesante contestar, pone de Mm. los criterios señalados, ¿cuál o cuáles dirías que son los más importantes? De acuerdo, pues esa también es otra pregunta que tiene Miga. Claro, la cuestión es que los más importantes para mí quizá no sean los más importantes para otra persona porque dependen mucho del negocio. Hay algunos, a ver, la economía es un criterio universal, por supuesto, nadie quiere gastar más de lo indispensable en una plataforma, es un criterio importante, seguro. Y yo señalaría, y por eso también he hecho un poco de trampa, y en el caso de las dos primeras sí que he puesto las que a mí particularmente me parecían muy críticas, la seguridad es un criterio muy importante y lo es más cada día. Es decir, hace unos años era relativamente poco habitual que nos llegaran webs atacadas de nuestros clientes y hoy vemos ataques diariamente. Y cualquiera que tenga una plataforma de e-commerce no debe dudar de si va a ser atacada o no, porque seguro que va a ser atacada. Puede dudar de cuándo va a serlo o de cuántas veces la van a atacar. Entonces, yo diría que hay probablemente dos criterios que están un poquito por encima de los demás, que son la seguridad, por supuesto, y la economía, pues porque al final a todos más o menos tenemos muy en cuenta el bolsillo y el presupuesto y nadie quiere derrocharlo. Y todas las demás dependerían de las características de nuestro negocio. Pues la facilidad de uso es muy importante si lo vas a usar tú, pero si tienes un equipo técnico que va a usarla, pues a lo mejor ya no te resulta tan crítico. El posicionamiento, el SEO es muy importante. Si no dispongo de presupuesto para hacer acciones de atracción, como os decía hace un momento, y lo fío todo a que los usuarios me encuentren en la web, entonces es crítico. Pero si puedo invertir un poquito de presupuesto en una campaña de anuncios en Google o en redes o en otras acciones, pues ya no es tan importante el posicionamiento. Las integraciones, pues lo sabrá la propia persona que encarga la plataforma de e-commerce. ¿Prevés o crees que vas a necesitar integrarlo con la plataforma de CRM? Si no tengo plataforma de CRM, seguro que no. Pero bueno, sería bueno hacerse esa pregunta al menos a medio plazo. La escalabilidad, tienes un negocio, a lo mejor hoy tienes un catálogo de 10 productos, pero el día de mañana vas a tener 100. Hay negocios en los que está muy claro que sí, yo qué sé, si mi tienda online, como estoy recordando ahora un caso reciente, es un negocio de venta de productos agrícolas y vendo los productos de mi finca y vendo, yo qué sé, naranjas, manzanas, nueces y pistachos, pues hombre, a lo mejor el año que viene tienes un producto o dos más, pero desde luego no vas a tener 500 productos. Bueno, pues en ese caso probablemente no sería tan crítico que la web fuera escalable. El caso es que el resto de criterios son criterios más dependientes del negocio y en ese caso la respuesta a cómo de críticos o de importantes son la va a tener más bien la persona que encargue la plataforma, mientras que probablemente el de economía y sobre todo el de seguridad sí que son dos criterios que creo que se deberían tener siempre en cuenta. Vale, y esto sería todo por mi parte. No sé si había, Ana, alguna otra pregunta o ya Mm, quizá nos estamos No, de haciendo demasiado. momento no hay más preguntas y bueno, ya nos hemos pasado ya un poquito de tiempo, entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima vez que os conectéis a una de nuestras sesiones. Hasta pronto.